Continuamos con la serie de devocionales. Hoy toca turno a Éxodo capítulo 27. Empieza narrando cómo Dios le da la instrucción a Moisés de hacer el altar de madera de acacia. Y bueno, vemos algo bien interesante en esto del altar que el Señor le pide. Primeramente, había dos altares asociados con el tabernáculo. Uno era de bronce. El metal del bronce en la palabra de Dios es símbolo del juicio. El de bronce era para los sacrificios y el de oro para quemar incienso. El incienso es relacionado a la oración. El altar de bronce estaba en el atrio del tabernáculo. Cuando usted entraba al tabernáculo, lo primerito que veía era ese altar de bronce. Ahora, tenemos que entender algo bien interesante. ¿Quién encendió ese fuego? ¿Quién envió ese fuego? No fue un fuego hecho por el hombre, hermanos. El primer fuego que tuvo ese altar y que siempre tuvo, lo prendió Dios. El altar de bronce, digo, estaba en el atrio y Dios encendió ese fuego del altar y era responsabilidad de los sacerdotes mantenerlo ardiendo. Fíjense qué interesante. El Señor, hermanos, nos salvó, nos dio de su gracia. Él ha prendido ese fuego en nuestros corazones. Pero es nuestro deber, hermanos, mantener ese fuego ardiendo a través de la oración, del caminar con Él, del servicio, del estar constantemente haciendo algo para Él. Viendo, hermanos, que uno no puede prenderse por sí mismo, necesita uno ese toque del Señor, esa gracia del Señor, que el Señor ponga su mano sobre nosotros. Qué interesante eso, hermanos, de que el Señor prendió el fuego de ese altar y era deber del sacerdote mantenerlo prendido. Todo sacrificio que Dios ordenó a Israel ilustra el sacrificio del Señor. Cristo pasó por el fuego de juicio por nosotros y se entregó como sacrificio por nuestros pecados. También nos habla de el atrio, ese lugar donde estaban las divisiones del lugar santo, santísimo, todo lo de los altares. Y al final termina el capítulo con el aceite para el candelero. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo y nos ilustra un poquito, hermanos, el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas. Algo interesante, hermanos, era que el pueblo debía llevar el aceite y los sacerdotes debían mantener llenas las lámparas. Cuando servimos al Señor, hermanos, debe ser un trabajo en equipo. Ninguno puede servir al Señor como el llanero solitario, ¿verdad? O siendo uno solo. Hay gente que dice, no, yo no ocupo de nadie. No, hermanos, todos ocupamos de todos. Aún de la persona que usted menos piense, todos ocupamos de todos. Para que esas lámparas se mantuvieran llenas, se necesitaba que el pueblo llevara el aceite y que el sacerdote mantuviera llena la lámpara para que pudiera arder continuamente, símbolo del Espíritu Santo. Hoy en día, hermanos, necesitamos ser cristianos llenos del Espíritu Santo. Hoy una buena pregunta que nos podemos hacer todos, y digo nos podemos hacer todos, es si realmente somos cristianos llenos del Espíritu Santo, si el Señor está dirigiendo nuestras vidas, si el Señor nos está dando de su gracia, de su fortaleza, de su sabiduría, si realmente cuando actuamos llenos del Espíritu Santo, cuando hablamos, cuando enseñamos, cuando predicamos, cuando hacemos cualquier cosa. Desgraciadamente, hermanos, muchos confunden la emoción con la convicción. Y aún entre cristianos que tienen conocimiento bíblico, hay cristianos que se confunden con una emoción, cuando realmente lo que el Espíritu Santo trae es convicción, trae sabiduría, trae obediencia, trae de su gracia. Hermano, no se deje llevar por emocionalismos. La verdadera llenura del Espíritu Santo, hermanos, viene cuando uno primeramente cede el control de su vida al Señor, pasa tiempo uno con el Señor, se deja dirigir uno por el Señor. Hermano, es algo que yo pudiera pasar horas hablándole, pero es algo que usted necesita experimentar en su vida. Por eso el mandato del Señor era mantener las lámparas llenas y ardiendo continuamente. Así es que bueno, hermanos, este fue el devocional del día de hoy, esperando sea de bendición.